Hola, hoy nos metemos de lleno en el héroe anónimo de nuestro cuerpo, ese material que, literalmente, nos mantiene de una pieza, el tejido conectivo. Y vamos a empezar con una pregunta. Si nos paramos a pensar, ¿cuál es el tejido más abundante, el más extendido de todo el cuerpo humano? Pues sí, ahí está. Es el tejido conectivo. A veces se le llama el material de relleno, y es que literalmente es eso, lo que soporta, conecta y separa todos los demás tejidos y órganos del cuerpo. Pero, a ver, llamarlo solo material de relleno se queda muy corto, ¿eh? No le hace ninguna justicia. Para que veamos de verdad hasta qué punto es importante, vamos a analizar esas funciones tan cruciales que tiene. Es que la diferencia es abismal. Pensemos, por ejemplo, en la piel, que es un tejido epitelial. Ahí las células están súper apretadas, pegaditas unas a otras. Pues bien, el tejido conectivo es justo lo contrario. Su seña de identidad son los espacios abiertos. Las células están, como flotando, muy separadas en una especie de gel o de sopa que llamamos matriz extracelular. Y claro, esta estructura tan particular le permite hacer 4 cosas que son una pasada. Por un lado, es el andamiaje de nuestro cuerpo. Por otro, se encarga de nutrir a otros tejidos. Además, es el campo de batalla de nuestro sistema inmunitario. Y, lo que es ya increíble, es que es capaz de fabricar todos sus propios componentes. Se construye a sí mismo. Vale, entonces, ¿de qué está hecho exactamente este material tan polifacético? Pues en el fondo es bastante sencillo. Pensemos que todo se reduce a 2 componentes clave. Por un lado las células, que podríamos ver como los actores, y por otro la matriz extracelular, que sería el escenario donde esos actores, actúan. Venga, pues vamos a empezar por el escenario. Vamos a ver en detalle qué es esto de la matriz extracelular. Bueno, pues este escenario, la matriz, está formada por una especie de gel. El nombre técnico es sustancia fundamental amorfa. Para entendernos, es como una gelatina. Y su superpoder, porque tiene uno, es que sus moléculas tienen carga negativa. ¿Y esto qué significa? Pues que atraen y retienen una cantidad de agua brutal. De ahí viene ese aspecto hidratado, gelatinoso, que tiene todo el tejido. Y la gran estrella de este proceso, la molécula que se encarga de atraer toda esa agua, es una que seguro que suena, el ácido hialurónico. Pero ojo, aquí va un dato curioso que igual sorprende a más de uno. Por muy de moda que estén las cremas, es una molécula gigante. Es tan grande que es físicamente imposible que atraviese la piel, así que para que de verdad haga efecto, no queda otra que inyectarlo. Además de este gel flotando por ahí, tenemos 3 tipos de fibras. Y cada una tiene su propia misión, claro. Están las fibras de colágeno que le dan una resistencia a la tensión increíble, como si fueran cables de acero. Luego las fibras elásticas que, como su nombre indica, permiten que todo se estire y vuelva a su sitio, como una goma elástica. Y por último las fibras reticulares, que son más finitas y forman una especie de red de soporte súper delicada. Muy bien, ya hemos visto el escenario. Ahora vamos a centrarnos en los actores. Hablemos de las células. Y resulta que aquí los actores se dividen en 2 grandes grupos. Por un lado tenemos las células residentes, que son las fijas, o sea, nacen, viven toda su vida y mueren ahí mismo, en el tejido conectivo. Y por otro lado están las células migrantes. Estas son, como visitantes. Llegan de otros sitios, hacen su función y luego se van. Dentro de las residentes hay una que es la estrella indiscutible, el fibroblasto. Es que esta célula es una auténtica fábrica, una pasada. Es la que se encarga de sintetizar, de construir y de mantener toda la matriz extracelular. O sea, el gel, las cadenas de azúcares, las fibras de colágeno, las elásticas, las reticulares, absolutamente todo. Lo hace todo ella solita. ¿Y qué pasa con las migrantes? Pues la gran mayoría son células de nuestro sistema inmunitario. Son nuestros soldados. Y esto es clave, porque convierte al tejido conectivo en el principal campo de batalla del cuerpo. Es ahí, en ese relleno, donde se libran las luchas contra bacterias, virus, contra cualquier invasor. Lo fascinante de todo esto es que simplemente cambiando la receta, es decir, variando las proporciones de células, de gel y de los distintos tipos de fibras, el cuerpo es capaz de crear un catálogo enorme de tejidos conectivos, cada uno especializado para una tarea concreta. A ver, la clasificación más básica, la primera gran división que se hace, es entre tejido conectivo laxo y denso. Y la diferencia, en el fondo, es muy simple. Todo depende de la cantidad de fibras que haya. Si hay muchísimas fibras, sobre todo de colágeno, tenemos un tejido denso, muy fuerte y resistente. Si hay pocas fibras y predomina el gel y las células, pues tenemos un tejido laxo, mucho más blando y flexible. Y esto es lo realmente alucinante, que jugando solo con esta proporción, con esta receta, se consiguen tejidos que no tienen nada que ver entre sí.
Pasamos del tejido laxo, que es como el material de embalaje blandito que rellena los huecos bajo la piel o entre los órganos, al tejido denso y regular, que es como el cuero súper resistente que forma la dermis, o incluso al tejido denso regular, donde las fibras de colágeno se alinean perfectamente para formar los tendones y ligamentos, esos cables potentísimos que mueven el esqueleto. En definitiva, queda claro que este héroe oculto, el tejido conectivo, es el armazón físico que nos da estructura y nos mantiene unidos. Y esto nos lleva a una última reflexión. Si este es el armazón de nuestro cuerpo, la estructura física, ¿cuál es entonces el armazón de nuestros pensamientos y de nuestra conciencia?